CIBU, Revista de Teología, Revista de Estudios Socio-Religiosos, presenta Entrevistada Sakishi Candelaria Xcol. Nimalaj Rutziliwach, Nimalaj Rutzilwachalaq, Riin, Sakishi Candelaria López Ixcoinupi. Muy buen día a cada uno de ustedes. Mi nombre es Sakishi Candelaria López Ixcoy, maya hablante quiché de Guatemala. Actualmente soy colaboradora en el Instituto de Investigación y Proyección sobre Diversidad Sociocultural e Interculturalidad de la Universidad Rafael Landívar, Campus Central, Guatemala. Mi área de especialización es la lingüística maya. Voy a hablar un poco acerca de lo que trabajé en el artículo titulado en idioma maya quiché, Wexachuwach Rimaya Chapal, Shokheexachuwach Rimaya Naoj. Lo que en español diríamos la pérdida del idioma maya es también la pérdida del pensamiento maya. Este artículo se derivó del trabajo de tesis de maestría que realicé en el año 2017 titulado Los desafíos de la educación bilingüe intercultural ante la situación de la pérdida del idioma quiché en el área urbana de Santa Cruz del Quiché. Voy a hablar un poco acerca de las consecuencias de la pérdida paulatina de un idioma, tema del que se ocupa el artículo, y voy a dar inicio con una breve descripción en el idioma maya quiché. Chanim kinsihon hubiqa, chirihri kohe ikri maya taqjabal, rubriu kohe ikri kashlan chabal. Paripashilka yala que reqitahun winak kaib maya taqjabal, arihunda chike rikiche chabal. Rimaya taqjabal maqasta ya kiqih chiwach rikashlanzih, areqas ya muqih, rumal areri y atalik kocheri chawen paronogel ritinamit pashil kayana. Rimaya taqchapal shev ya atalik eko patak ritinamit, patak rimaya taqtinamit, rumal kuri rikik aslemal sibalak chutinirik. Wexachkan rimaya chapal sachuwach ronogel rikapantahik rikanojinem rikachomnem konogel riojmaya takwinak. En Guatemala se hablan 22 idiomas mayas, más el xinca, el garífuna y el español. De los idiomas mayas, 4 de ellos, el quiché, el cachiquel, el erchi y mam, sobrepasan los 300,000 hablantes, mientras que el resto está por debajo de este número. Estos datos los tomé de los autores Tubín, Verdugo y Jiménez 2010. Los idiomas mayas solamente son oficiales en su territorio, mientras que a nivel nacional el oficial es el español. Esta situación de diglosia hace que los idiomas indígenas se vean en peligro de pérdida paulatina porque no son de uso en todos los ámbitos públicos, están relegados solamente al ámbito doméstico y afectivo. ¿Cuál es el fondo o problemática? Pues ante esta realidad de los idiomas indígenas que explicaba, surge entonces la siguiente preocupación. Si se pierde el idioma maya, automáticamente se pierden los pensamientos y los conocimientos propios. No voy a dar una respuesta a esta problemática o esta preocupación, solamente voy a dejar en la mesa algunos factores que influyen en la misma y algunas reflexiones. Quiero hacer eco que el idioma es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la cultura, es el principal vehículo de adquisición y transmisión de la cosmovisión, de sus conocimientos y valores culturales. Con el idioma, descubrimos, expresamos sentimientos, saberes, porque cada día hay nuevos aprendizajes. Es el medio de diálogo para la convivencia, porque cuando las familias nos reunimos, nos comunicamos y utilizamos el idioma para compartir diversas experiencias. Lamentablemente, desde la historia de la colonización, Guatemala ha sido pensada como una sola nación monolingüe y monoétnica, blanca, mestiza o ladina. Esta noción buscaba y sigue en busca de la integración y la asimilación de la población indígena a la nación ya preestablecida. La intención es que todos seamos guatemaltecos, y para ello los mayas tenemos que dejar de ser y sentir nuestra propia identidad. Actualmente, los estereotipos también siguen marcando fuertemente la vida de los idiomas mayas y cobrando impacto sobre sus hablantes, al creer que nuestros idiomas son objeto de desprecio y marginación. Saber que los idiomas indígenas son minorizados, los hablantes consciente o inconscientemente
Dejamos de hablarlos, resultando a la vez en un cambio de vida por creer que para mejorar nuestra condición social es preciso hablar el idioma dominante. De aquí la importancia de llamar a la reflexión. Nuestros idiomas son la expresión de identidad de nuestra comunidad. Con ellos expresamos pensamientos, como ya lo decía, expresamos sentimientos con formas lingüísticas muy particulares. A través de nuestro idioma expresamos la vida cotidiana de toda nuestra comunidad y las formas únicas de vivir a lo interno de ella. Por eso, no es fácil dejar de hablar un idioma. Hacerlo es perder toda una vida de comunidad y con ella su diversidad. La particularidad de cada idioma hace que en él se guarden conocimientos y saberes que no son del conocimiento de la mayor parte de la población. Permitir la extinción de un idioma es dejar desaparecer conocimientos, saberes, interpretaciones. Es dejar morir toda una forma particular de vida. También es dejar a las nuevas generaciones sin la herencia lingüística y cultural. Algunos fundamentos que respaldan lo anteriormente expuesto. El Acuerdo sobre Identidad de los Pueblos Indígenas reconoce el idioma como uno de los pilares de la cultura y el vehículo para la adquisición y transmisión de la cosmovisión de los pueblos indígenas, sus conocimientos y sus valores. La Declaración de los Derechos Lingüísticos manifiesta en su artículo 7 que todas las lenguas son la expresión de una identidad colectiva y la expresión de una manera distinta de percibir y de describir la realidad. Por lo tanto, tienen que poder gozar de las condiciones necesarias para su desarrollo en todas sus funciones. Un idioma no solo es un simple medio de comunicación, sino además es una herramienta que marca toda la historia y la identidad de una cultura. Es el medio que transmite de generación en generación los conocimientos profundos y las formas particulares de ver el mundo. Los idiomas mayas encierran formas de vida profundas, filosofías profundas, que no se pueden expresar ni traducir con exactitud en otro idioma. Por ejemplo, expresar un chiste, una broma, es único en el idioma maya respectivo. El lenguaje de la vida cotidiana de padres a hijos y los diálogos entre abuelos o abuelas también es único en su expresión en cualquiera de los idiomas en mención. Todo esto no quita la riqueza de aprender un segundo idioma, porque todas las personas tenemos la habilidad de aprender 2 o más idiomas. Lo que tenemos que cuidar es que el segundo o tercer idioma que aprendamos no sustituya al primero, o sea, al idioma materno, en este caso, el idioma materno hablándose de idioma maya. En la población maya se acostumbra la convivencia y conversación alrededor del fuego, y cada persona expresa y transmite con emoción en su propio idioma sus vivencias de cada día. Estas prácticas de reunirse alrededor del fuego siguen vigentes en muchas comunidades. El papel que juegan los padres de familia en la transmisión de los idiomas a través de la convivencia y el diálogo hogareño es fundamental porque en el proceso de educación familiar se transmiten los valores y la tradición oral. Las diferentes lenguas mesoamericanas han resistido al embate de los tiempos, únicamente a través de la transmisión oral. Esta afirmación lo hace el autor Guzmán Bockler 2018 y tiene toda la razón de que las lenguas mesoamericanas han resistido y siguen resistiendo a través de la transmisión oral. Fundamental que reflexionemos en esto. Hablar de pensamiento maya es también hablar del idioma, porque es la herramienta de expresión del mismo, por medio de sus propios conceptos con los cuales se fortalece y se revitaliza el propio pensar y sentir. El pensamiento maya se ha ido transformando con el pasar de los siglos y por lo mismo es que está en constante transformación y es continuo. A pesar de todas las formas de opresión racial, el pensamiento maya persiste y resiste. Esto es un texto tomado del escrito de los autores Jiménez y Archol 2011. El pensamiento maya es rico y profundo porque encierra muchas áreas del conocimiento y estas al expresarse son muy particulares. Por eso mismo,
La pérdida de un idioma tiene grandes consecuencias porque no es lo mismo relatar un cuento en el idioma materno y que lo haga un abuelo o una abuela de la comunidad que hacerlo a partir de una traducción. Entonces, realmente son riquezas las que se irían perdiendo conforme se va desapareciendo el idioma. El dejar de hablar un idioma implica también un cambio de vida. Los hablantes, por alguna razón, toman la decisión de adoptar otros valores culturales y sustituyen las propias. Esto muchas veces sucede consciente o inconscientemente. De esta manera entran en un proceso de aculturación. Asimismo, si las comunidades se ven sometidas a situaciones políticas y culturales de discriminación, marginación social y política, también van adoptando procesos de asimilación cultural. Otra forma de pérdida del pensamiento maya es a través de la juventud que migra a la ciudad local o al extranjero debido a cuestiones laborales o continuación de estudios académicos. Y debido a ello, se encuentran con nuevas formas de vida, nuevos conocimientos, nuevas prácticas. Y por esa interacción, quizás también terminen cuestionando sus propias formas de vida ancestral, porque luego se dan cuenta que se han alejado de ellas. Las generaciones jóvenes necesitan comprender que el idioma es el medio a través del cual cada cultura tiene su forma particular de poner el universo en palabras. Las generaciones maya monolingües en castellano necesitan reencontrarse con sus raíces, con su herencia lingüística y cultural. Estas generaciones monolingües pues son todos aquellos que por una u otra razón han tenido que salir de sus comunidades en busca de otras oportunidades de vida, y todo debido a las situaciones de pobreza, de exclusión que vivimos en nuestro querido país. Se ven forzados unos a trascender fronteras y pues detrás de eso también va la cultura, el idioma en riesgo, porque no sabemos si van a lograr mantenerse con sus propias prácticas o debido a las necesidades laborales tengan que asumir otras formas de vida. Los propios padres de familia son en primera instancia el principal apoyo para el aprendizaje del idioma materno y la transmisión de los conocimientos y las diversas prácticas de la vida cotidiana. ¿Cuál es la importancia de este tema para los estudios teológicos y o socioreligiosos? Yo diría que el diálogo interdisciplinario es fundamental en estos tiempos. Cada cultura tiene sus propios conocimientos y prácticas y todas deberían complementarse entre sí y no aisladas unas de otras. También cada cultura tiene su propia manera de concebir el universo, su propia espiritualidad, su particular manera de interrelación con la naturaleza. Está bien estudiar a las culturas y sus prácticas de vida, pero también muy importante adentrarse en ellas, compartir con ellas para mejor entenderlas y comprenderlas. A partir de este entendimiento se puede llegar al intercambio de conocimientos y prácticas que conducen al diálogo de saberes interculturales, interreligiosos, interespiritualidades, entre otros. Quisiera finalizar con esto. La vitalidad de los idiomas depende en gran medida de sus hablantes. Es por eso que hablarlos en todos los ámbitos posibles es tan necesario para que la riqueza de pensamientos y conocimientos permanezca y resista en las nuevas generaciones. Algunas concepciones que nos acercan a otra visión del mundo universo. En el pensamiento maya, por ejemplo, todo lo que hay sobre la faz de la tierra tiene vida y se interrelaciona. La forma propia de concebir es la manera de ver, de sentir, de vivir, de pensar, de analizar, de actuar, de entender, de dialogar, de comprender toda la riqueza y belleza natural que rodea a la persona. Todo lo que hay en el universo es animado. No existe nada que no se le conciba vida. En la ciencia occidental creo que todos hemos escuchado que hay seres bióticos y abióticos. Por ejemplo, el agua, las piedras no tienen vida. Pero para nosotros todo tiene vida. El agua tiene vida, es generador de vida. Una piedra tiene vida.
También en el pensamiento maya todo es lo'olaj. Usamos siempre esta expresión para referirnos a todo lo que merece respeto, cuidado, atención. En el mundo maya, el maíz, por ejemplo, también es lo'olaj porque es la base de la alimentación. Entonces nuestros abuelos o nuestras abuelas nos han enseñado que debemos de tener presente siempre esa expresión lo'olaj. Nada es cosa simple, nada es está porque está, sino todo es lo'olaj y tiene un sentido, tiene un sentido de su ser, de su existencia. También todo es winak. Winak refiere a persona, porque todo es vida, imagen, corazón y espíritu. También todo tiene rajawal. Este término significa dueño. No hay nada que exista por sí solo, hay un dueño de las cosas. En el caso de la naturaleza, del bosque, las montañas, los lagos, los ríos, los barrancos, tienen un dueño y ese dueño, o sea, ese rajawal siempre es un animal. Todo necesita alimentarse y sustentarse, todo es parte de cada ser que existe. La naturaleza entonces es también lo'olaj. Decimos lo'olaj huachule, porque también es un ser vivo. La naturaleza tiene vida y por eso nos permite andar y comer sobre ella. Todo lo que existe en la naturaleza tiene su razón de ser. Con la tierra se dialoga. Por ejemplo, cuando se siembra, se le pide permiso para trabajarla, colocar la semilla y esperar que crezca para que dé el fruto que se espera. En las comunidades mayas se tienen estas prácticas, en la mayor parte aún se conservan estas prácticas porque es fundamental pedir permiso antes de entrar con el asadón y cultivar, empezar a trabajar la tierra. Hay que pedirle permiso para que dé el fruto que se espera de ella. El proceso de pedir permiso se hace a través de la práctica de la espiritualidad, que es el kotzí, el shukulem o el tejelem. Esto es el ofrecimiento que se hace en un lugar especial para dialogar con Tzahol y Tolalum Kaholom, o sea, el creador y formador. También otra de las prácticas es el kamowanik o el tioshinik, o sea, el valor de la gratitud, el saber ser agradecidos siempre. Es uno de los más desarrollados y enseñados en las comunidades mayas. Nuestras abuelas y nuestros abuelos siempre nos han enseñado de que con todo debemos de estar agradecidos. Debemos agradecer todo lo que nos rodea y por eso es que se usa el lo'olaj, porque todo tiene vida y todo merece respeto y cuidado. Es fundamental su práctica en la familia y en la sociedad, cada uno de esos valores. Aquí son solamente algunos ejemplos y de aquí la importancia de que todas estas prácticas, estos pensamientos se perderán si las generaciones dejan de hablar su idioma materno, particularmente pues es el idioma maya. Agradezco esta oportunidad, Maltiosh Kamochibe, y gracias por escuchar, por poder compartir con ustedes brevemente. Sibu presentó: la pérdida del idioma maya es también la pérdida del pensamiento maya. Si desea conocer más sobre Revistas Sibu, búscanos como www.revistasuna.ac.cr. Sibu es una publicación de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión.